Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar con el taller de predicación expositiva. Este es el segundo día, vamos a ir con el segundo tema. Muy bien, el día de ayer estábamos hablando acerca de la importancia de la teología o de tener una teología para la interpretación de la Biblia. Para hacer un breve resumen, estábamos hablando acerca de los modelos de teología y decíamos que la teología que nosotros vamos a usar o que tenemos para interpretar la Escritura es la teología del pacto, que nos enseña o nos ayuda a ver la Biblia como la revelación del reino de Dios. Y aprendimos o entendemos que el reino de Dios es la llave que nos ayuda a entender en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estábamos hablando también acerca de algunos puntos que reflejan la debilidad en el púlpito. Mencionábamos 5, ¿los recuerdan? ¿Sí? ¿Quién me menciona alguno? Predicación biográfica, La predicación biográfica, la predicación psicológica, perdón, o la psicologización, la espiritualización, la moralización y la tipologización. Estos son los modelos o las evidencias de un púlpito débil. ¿Alguno de ustedes encontró el libro El pueblo de la promesa? ¿Sí? Levanten la mano todos los que lo hayan encontrado. ¿Sí? ¿Lo pudieron leer? En general, especialmente la introducción. La introducción es la parte importante. No sé si alguno le dio una ojeada virtual al libro. ¿No? Pero ya lo tienen. ¿Sí? Muy bien. Bueno, léanlo para que puedan entender algunas cosas de lo que vamos a estar o de lo que hemos estado hablando. ¿Algún comentario, alguna pregunta de la clase anterior? ¿Algo que les haya surgido en el transcurso de la mañana? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo. ¿Alguien me puede resumir la clase anterior o quiere que se especifique algo de la clase anterior? ¿Sí? Eso espero. Eso espero. Ok. Bueno, entonces vamos a nuestras hojas y vamos con el tema que es interpretación y exposición. Interpretación y exposición. Una vez que usted pueda distinguir con claridad el marco de la revelación, es decir, el tema principal que es el reino de Dios, el segundo paso es aprender a leer la historia para interpretar correctamente la revelación de Dios. Lo primero que vamos a hacer en esta tarde es aprender a leer este libro, a leer la Biblia. La mayoría de nosotros la hemos leído, no sé cuántos de ustedes hayan leído la Biblia completa, cuántos la estén leyendo, pero la mayoría de nosotros hemos leído la Biblia, pero el principal problema no está en leer la Biblia, sino en interpretarla o entenderla cuando la estamos leyendo. Este es el principal problema. Cuando nosotros vamos a una congregación de manera mecánica o de manera, de manera mecánica nos están enseñando a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la congregación va a aprender a leer la Biblia como la leen sus maestros, sus pastores, aquellos que le enseñan a leer la Biblia de manera
inconsciente. Cuando nosotros le interpretamos la Biblia a la congregación, ellos están aprendiendo a leerla de la misma manera que nosotros. Aunque no tomen un curso sobre la interpretación de la Biblia, cuando usted habla con algunos hermanos de distintas congregaciones, se va a dar cuenta que ellos leen sus Biblias como la lee el pastor o como la leen los maestros, como la leen quienes están encargados de la instrucción en la iglesia. Vamos a hablar de manera formal cómo leer la Biblia. En el tema que aparece ahí, interprete el pasaje en su contexto natural. Vamos a hacer la lectura del primer párrafo. ¿Alguno de los hermanos de este lado quiere hacer la lectura, por favor, de este párrafo? Interprete el pasaje en su contexto natural. ¿Cómo vemos todo el concepto de Dios a la luz del reino? Jesucristo es la revelación final del reino de Dios. Esto no significa que debemos forzar el texto para que éste diga lo que nosotros queremos escuchar. Debemos esforzarnos por escuchar el texto de la misma forma en que lo escucharon los destinatarios primarios. Solo así podremos tener una mayor comprensión de toda la historia redentiva. Muy bien. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que esforzarnos por escuchar el mismo mensaje que escucharon el auditorio primario, ya sea el pueblo de Israel, en el desierto, en el exilio, en la tierra prometida, en el tiempo de Jesucristo, o en el Nuevo Testamento, las iglesias a las que se escribieron las cartas, las epístolas. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que cuando nosotros leamos la Biblia seamos parte de aquel grupo de personas que estaba escuchando ese mensaje. Muchas veces la primera pregunta que se hace el lector de la Biblia es: ¿qué significa el texto para mí? Uno de los ejercicios que hacemos en la materia de hermenéutica es poner a los hermanos a leer la Biblia y les pregunto: ¿qué crees que dice el texto? Y la mayoría responde de esta manera: pues para mí el texto dice esto, esto y esto, ¿sí? Y sigue el otro y dice: bueno, para mí este pasaje me dice esto y me dice aquello y me dice esto más. El asunto o el mayor problema es que la Biblia no fue escrita para mí. Voy a explicarles esto. No fue escrita para mí directamente. Fue escrita para un pueblo en particular al cual yo en ese momento no pertenecía, por la distancia de tiempo, por la distancia de ubicación geográfica. Cuando Dios habló a Moisés y cuando Moisés habló al pueblo de Israel, ustedes y yo no estábamos presentes. Así que en el sentido estricto de la palabra, ese mensaje no fue para nosotros, aunque tiene una aplicación para nosotros hoy. No sé si me están entendiendo. ¿Sí me están entendiendo? Por ejemplo, muchas veces leemos Génesis capítulo 11 y leemos que el texto dice: Dios hablando a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y antes de interpretarlo queremos aplicarlo y comenzamos a pensar: ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Me estará pidiendo que deje mi trabajo? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo? Yo creo que me está pidiendo que me salga de ese trabajo o que deje a mi familia. Pero vamos a ser sinceros, ¿Dios nos está diciendo eso a nosotros? No, no lo está diciendo a nosotros. No podemos aplicarlo si primero no lo interpretamos. Cuando yo pienso, ¿qué es lo que Dios quiere de mí al leer este pasaje? Lo que estoy haciendo es tratar de aplicarlo sin interpretarlo. Me estoy saltando todo el proceso de la interpretación y quiero llegar a la aplicación. Antes de preguntar qué es lo que Dios quiere de mí, debo preguntar qué es lo que significó, por ejemplo, para Abraham ese mensaje cuando lo escuchó de parte de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Tenemos que aprender a leer la Biblia para que podamos primero interpretar y posteriormente aplicar la Escritura a nuestra propia vida. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Quiero por favor que tengan confianza en hacer preguntas, en hacer sus preguntas, en hacer sus comentarios. Bueno, ¿alguien me quiere decir en resumen qué es lo que dije?
Ujú. y después aplicarlo en la actualidad. Así es. Esto es importante porque estamos hablando de la predicación expositiva. Y cuando la congregación nos escucha enseñar, ellos creen, ellos realmente creen, la mayoría de los creyentes piensa que nosotros estamos hablando en el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú le preguntas a una persona acerca de algo, generalmente dicen, es que Dios quiere que haga esto, o Dios quiere que haga aquello. Porque realmente están creyendo que lo que nosotros les estamos hablando es lo que Dios quiere para ellos. Por eso debemos ser muy cuidadosos al interpretar para poder aplicar o para poder contextualizar el mensaje que ellos van a estar escuchando. ¿Sí? Entonces debemos ser muy cuidadosos porque cuando hay una aplicación de la escritura sin que haya una cuidadosa interpretación, estamos llevando o guiando a la congregación a tomar decisiones o actuar de una manera que Dios no ha pedido para esa persona o para esa iglesia directamente. ¿Sí? ¿Sí está quedando claro esto? Ahora, ¿cómo hacemos la interpretación? Bueno, la interpretación tiene varios pasos que vamos a estar mencionando en esta noche y que son 3. Ustedes los pueden revisar en sus manuales. La interpretación literaria, que es el primer paso, la interpretación histórica y la interpretación teocéntrica. Quiero decirles algo. Estos pasos los vamos a estar observando, los vamos a estar comentando de manera separada. Pero la verdad es que cuando nosotros hacemos el trabajo de interpretación, no es que primero es este y luego es aquel, se van mezclando y vamos a ir viendo cómo en algunos casos uno nos lleva al otro y se van trabajando juntos. Los estudiamos por separado para que nos vayamos familiarizando con ellos, pero a la hora de usarlos, se combinan en el mismo momento. ¿Sí me están entendiendo? Entonces los vamos a estudiar por separado para que nos familiaricemos con ellos, para que sepamos de qué se trata, pero recordemos que a la hora de trabajar con la Biblia, de hacer este trabajo de interpretación, se mezclan, se unen, trabajan juntos para llevarnos a una correcta interpretación. No se olviden que la esencia de la interpretación radica esencialmente en que hemos nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, el trabajo de interpretación puede ser académico, pero infructífero. ¿Sí? Porque viendo no ves y leyendo no vas a entender. Aunque estés siguiendo las reglas correctas de interpretación, si no has nacido de nuevo, no puede haber luz en tu entendimiento. Así que es esencial. Algo que podemos hacer es darles las reglas de interpretación, pero algo que no puedo hacer es darles el Espíritu Santo. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que si alguno de ustedes dice, bueno, yo conozco las reglas, pero la verdad yo simplemente no le entiendo, probablemente no te falten las reglas, te falte el Espíritu Santo, y si te falta el Espíritu Santo es porque no has nacido de nuevo. ¿Sí? Y en ese caso sí, nadie puede hacer nada por ti, a menos que encuentres a alguien que te diga que pone las manos sobre ti y te lo dé, pero no te lo va a dar, te aseguro. Ok, vamos al punto. La interpretación literaria. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es nuestra primera pregunta en la interpretación? ¿Qué significa? ¿Qué significa qué? ¿Qué significa? Sí, ¿qué significa el texto? Recuerde, ¿qué significa el texto para quienes lo están escuchando, que fueron los destinatarios primarios o los destinatarios originales? ¿Qué significa el texto? ¿Cómo podemos cómo podemos responder esta pregunta? ¿Qué significa? Con 3 preguntas que se desprenden de esta pregunta principal. Para llegar a entender qué significa el texto, tengo que preguntarme cuál es el género. ¿Cuál es el género? Que lo tenemos ahí en nuestro manual. ¿Cuál es el género? ¿Cuál es el género de qué?
del texto. Es decir, ¿cuál es su género literario? ¿Me pueden mencionar algunos de los géneros literarios que componen la Biblia? ¿Perdón? Poesía. Sí. Poesía. Sí. Miren, vamos a hacer las dos primeras preguntas. Primero, ¿cuál es el género y cuál es la segunda pregunta? Subgénero. Tenemos entonces género y subgénero. Cuando hablamos del género, nos estamos refiriendo a todo el texto. ¿Sí? A todo el texto. El subgénero sería una parte de ese texto, que sería la metáfora, exactamente. Así es. Entonces la metáfora estaría en el subgénero y no el género. Historia, muy bien. ¿Algún otro? Poesía, historia. Narrativo. Generalmente vamos a encontrar historia narrativa. Es bueno que la aprendamos a distinguir. Toda la historia en el Antiguo Testamento es una narrativa, es decir, se va narrando la historia. Les hago esta aclaración porque hay grupos que distinguen entre narrativa histórica y narrativa, o sea, solamente narrativa. Les voy a explicar esto. Para ellos la narrativa histórica son los actos históricos, lo que realmente sucedió, y la narrativa son cosas que se cuentan pero que pudieron o no pudieron haber sucedido. Como por ejemplo, mencionan a algunos, o los que hacen esas divisiones, mencionan la historia de Jonás cuando fue tragada por el gran pez. Ellos no la llaman narrativa histórica, porque consideran que fue una leyenda o que fue un mito, así es. Por eso les digo, toda la historia de la Biblia es historia narrativa o narrativa histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Todo aconteció. ¿Sí me están entendiendo? Ahí podría ser que las parábolas no, Entrarían en, ajá, así es. Las parábolas no necesariamente acontecieron, pero pueden ser cosas comunes que se dan, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo habló sobre la parábola del hijo pródigo, probablemente no se estaba refiriendo a un personaje en particular, ¿sí? Al hijo pródigo fulano de tal, hijo del señor sultano, pero era una historia común, como hoy podemos hablar de los hijos que se van de casa y a lo mejor podemos decir, pues el hijo se fue de casa y le pasó esto y aquello, y no necesariamente estamos hablando de una familia en particular, pero de hechos que son conocidos, que son posibles, ¿sí? Entonces las parábolas, aunque no necesariamente son hechos históricos, pero son cosas que suelen acontecer. ¿Sí me están entendiendo? La parábola, ¿dónde la ubicaríamos? ¿En el género o en el subgénero? En el subgénero, así es. Entonces, en el subgénero tenemos metáforas, parábolas. ¿Alguna otra? ¿En el género no estaría profecía? Sí, profecía. Aquí tendríamos profecía. Profecía es con C, ¿verdad? Profecía. ¿Algún otro? Evangelio. Los evangelios entran en historia narrativa. En historia narrativa. ¿Algún otro género? ¿Perdón? Juicio. Lo tendríamos en el subgénero. Generalmente la profecía envuelve aspectos de juicio. Entonces el subgénero sería, tenemos libros que son proféticos y que tienen capítulos referentes al juicio. Entonces el género sería profecía y el subgénero sería el juicio, capítulos o mensajes particulares que se refieren a juicios. Leyes.
¿Dónde la ponemos? ¿Género o subgénero? ¿Género? ¿Sí? En la narrativa histórica tenemos pasajes que son legislativos, entonces entrarían en subgénero, ¿sí? Las epístolas, sí, ley. Las epístolas las ponemos en género. En género se les está olvidando uno que es muy común. Por ejemplo, Proverbios, Eclesiastés. ¿A qué género literario pertenecen estos libros? Sabiduría, sapiensal o sabiduría, así es. En subgénero, las alegorías, la metáfora, la ley, alegorías, parábolas que también se mencionaron, parábolas, alegorías, hipérboles, subgénero, porque no tenemos libros que sean exclusivos de hipérbole, sino que puedes encontrarlo en la historia narrativa, puedes encontrarlo en la profecía, en las cartas, puedes encontrar una hipérbole. Una hipérbole es una exageración, ¿sí? La metáfora, el símil que es muy similar a la metáfora. ¿Podrían describirme? Vamos a empezar con esto. ¿Quién me describe la poesía? ¿Cómo describimos el género literario poético? Bueno, primero, denme un ejemplo de un libro en la Biblia que entre en el género literario de poesía. Cantares, Salmos. ¿Sí? ¿Algún otro? Job. ¿Dónde ubicamos a Job? Sabiduría, en narrativo histórico o sabiduría, ¿sí? La mayoría lo ubican en sabiduría, porque no es tanto la narración de la vida de Job, sino el debate existencialista, por así decirlo, de Job en su sufrimiento, cómo él enfrenta el sufrimiento, cómo lo aconsejan sus amigos, cuál es la perspectiva del sufrimiento. Entonces no es tanto una historia narrativa, aunque contiene breves porciones narrativas, pero es más un libro de sabiduría, de el hombre tratando de encontrarle sentido a la vida cuando se está pasando por un problema demasiado fuerte como el de Job. Entonces a Job lo ubicamos en sabiduría. Cantar de los Cantares y Salmos. Eclesiastés, recuerden que lo ubicamos en qué libro, en qué género, sabiduría. Proverbios. Los libros de sabiduría serían Proverbios, Job, Eclesiastés, Proverbios. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la poesía entonces? Una vez que ya identificamos a los libros poéticos, ¿qué dijimos que eran? Salmos, Cantares. ¿Qué es la poesía? Es un género literario que busca diferentes comparaciones, símiles, metáforas, y en algunas ocasiones tiene métrica, es decir, se utilizan cierto número de palabras para formar rimas y encontrar cierta armonía. Muy bien. Sí, dices algo importante. Hay que distinguir entre la poesía hebrea y la poesía occidental. En la poesía occidental se usa la métrica, la rima. ¿Perdón? Exactamente. Pero en la poesía hebrea no. No, de hecho, tú lees la poesía hebrea y dices, ¿qué tiene esto de poético? No encaja en nuestro entendimiento de la poesía, ¿sí? Porque para el poeta hebreo, por decirlo así, la importancia no está en la métrica, no está en la rima,
está en el mensaje que se está expresando. Los libros poéticos, al ser vertidos a nuestro idioma, tratan de asimilar o de emparejar la poesía hebrea con la poesía occidental, pero es imposible porque estamos hablando de dos mundos completamente diferentes, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la historia narrativa? Pero en lo que decía Lupita, ¿verdad? La poesía hebrea va a tener una gran abundancia de metáforas, de comparaciones, del símil, va a hacer uso de este tipo de figuras de lenguaje. Antes de ir a la historia narrativa, ¿me pueden describir o me pueden decir qué es una metáfora? Una comparación. ¿Qué es un símil? Una comparación, ¿sí? El símil y la metáfora son comparaciones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que a la metáfora la llamamos comparación implícita y al símil comparación explícita, ¿sí? ¿Por qué? Es una comparación implícita, la metáfora, porque el objeto que se compara se mezcla con el que se está comparando. Por ejemplo, si yo le digo a alguno de ustedes, eres un león, esa es una metáfora, porque a ti que te estoy comparando con el león, te estoy igualando a él, o sea, eres un león, ¿sí? O otra cosa sería, por ejemplo, cuando una persona le dice a otra, le están hablando constantemente y no hace caso, y a lo mejor la persona le dice, animal, te estoy hablando. Perdón pero no me viene otra manera de mostrarles esto. Eres una piedra. Eso es una metáfora. Porque la persona no le está hablando literalmente a un animal, sino a una persona que tiene una semejanza, quizá porque no escucha o porque no hace caso. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Pero el símil mantiene la diferencia entre el objeto que se compara con quien se está comparando. Por ejemplo, eres como un león. ¿Se da cuenta de la diferencia? Eres un león y eres como un león. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Metáfora o símil? Metáfora. ¿Sí? Yo soy el buen pastor. ¿Qué tenemos? ¿Metáfora o símil? Metáfora. Mire, a final de cuentas los dos son una comparación. Esto es más quizá un asunto académico que algo que realmente tenga importancia a la hora de interpretar. Porque ya sea símil o metáfora, es una comparación. ¿Sí me está entendiendo? Aquí nada más le estoy mostrando esto para que vea usted la diferencia, pero en sí a la hora de interpretar no es tanto así de que, ay, me equivocaría, ¿qué tal si es una metáfora o un símil? Porque las dos son comparaciones y usted debe entenderlas como una comparación. ¿Sí? Bien. Entonces, en género tenemos poesía, historia narrativa, profecía, tenemos cartas, tenemos sabiduría, en subgénero tenemos la metáfora, tenemos la ley, las parábolas, las alegorías, tenemos la hipérbole, que son las quizá más destacadas o las más conocidas, las figuras de lenguaje. Muy bien. El género y subgénero. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Cuando voy a leer la Biblia, lo primero que debo preguntarme es, ¿qué género literario es el libro que estoy leyendo? ¿Por qué? Porque esto es importante para la interpretación. Si yo no considero el género literario y todo lo leo como una narrativa, mi interpretación va a ser muy literalista. ¿Sí? Muy literalista. Si yo no entiendo cómo es la profecía, no voy a poder identificar. Por ejemplo, ¿han leído ustedes Mateo capítulo 24 y 25? ¿Sí?
¿Han leído los versículos donde dice la Escritura que las potencias de los cielos serán conmovidas y las estrellas caerán del cielo? Si yo leo esto como historia narrativa, ¿qué entiendo? Que literalmente las estrellas van a caer del cielo. Estoy pasando por alto el género o el subgénero al que pertenece ese capítulo. El subgénero, porque porque el Evangelio de Mateo no es profecía, es histórico narrativo, y algunos capítulos, como el capítulo 24, son profecía. Entonces es su subgénero profecía. ¿Sí? Mateo es historia narrativa, algunos pasajes, subgénero, son proféticos o de profecía. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando me acerco a estos pasajes, debo entender el subgénero, a cuál grupo pertenece. Entonces, ¿se determina el género por libro? Así es. Y el subgénero por algunos pasajes del mismo libro, pero que son Específicos. Hablaríamos de, tengo el libro que voy a estudiar, cualquiera, identifico su género, después me voy al pasaje que va a estar bajo mi consideración, que debe ser un párrafo, y más adelante vamos a ver cómo se determina un párrafo. Una vez que ya determiné el párrafo, o sea que ya vi dónde empieza mi párrafo y dónde termina, determino su subgénero. ¿Sí? El libro que estoy leyendo es epístola, por ejemplo, carta, pero el párrafo que tengo bajo consideración es profecía, por ejemplo. Entonces voy determinando de mayor a menor el género literario del libro, el género literario del pasaje y las figuras literarias que componen mi párrafo. Aparecen, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las figuras del lenguaje? ¿Alguien? Un pedazo de papel para abajo. Figuras del lenguaje. Miren, estaba yo pasando por alto las figuras del lenguaje. Vamos a ser más específicos en esto. En el subgénero vamos a encontrar la ley, la parábola, la alegoría, gracias. Por ejemplo, algunos ayes que encontramos en las Escrituras que se le conocen como lamentaciones. Aquí lamentaciones no nos referimos al libro, ¿sí? Al libro de lamentaciones, sino el libro de lamentaciones sería profecía con algunas partes de lamentaciones y de poesía, algunos pasajes. Luego, tenemos las figuras literarias. Dice nuestro manual. ¿Cuáles son las figuras del lenguaje? Figuras del lenguaje, ahí sí vamos a meter metáfora, símil, hipérbole, ironías, porque las figuras del lenguaje son pequeñas expresiones. ¿Sí me están entendiendo? O sea, son pequeñas expresiones que van a aparecer en un pasaje. Entonces, tengo todo el libro, el pasaje y lo que compone el pasaje. ¿Sí vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Identifico el género literario de todo el libro, el subgénero del pasaje que estoy considerando y las figuras literarias que formen mi pasaje. ¿Sí? Por ejemplo, a Corintios
capítulo, bueno, la carta, Corintios, ¿a qué género literario pertenece? ¿A cuál? Carta, ¿verdad? Epistolar, bien, muy bien, estaba difícil. Pero vamos a ver el capítulo 13. ¿Alguien puede leer los 3 primeros versos del capítulo 13? Primera, capítulo 13, los primeros 3 versos. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. Muy bien. ¿Cuál será el subgénero, refiriéndonos al párrafo en particular, que ahorita solamente estamos haciendo un ejercicio, tendríamos que ver dónde comienza el párrafo y dónde termina? Pero, ¿cuál pudiera ser el ejercicio, cuál pudiera ser el subgénero del párrafo que compone el capítulo 3? Aquí, para que parenético, ¿saben qué significa la palabra? De exhortación, parenético o exhortativo. ¿Cuál será el subgénero? Parenético, es decir, de exhortación. Estoy leyendo 1 Corintios, identifico que es una carta, mi párrafo es parenético, es una exhortación que se está dando, pero el verso 1, ¿qué figura literaria tenemos? ¿Me pueden mencionar alguna de las que aparece ahí? Dice Lupita, símil, ¿me pudieras dar un ejemplo? Vengo a ser como metal. Ese sería el símil. Sí, porque aparece como metal. Ahí está la comparación clara. Ahora, ahí hay una ironía que a veces se pasa por alto. Dice Pablo, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas. Esa es una ironía. ¿Por qué es una ironía? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos el registro de que los ángeles cuando hablan con los hombres, ¿con qué idioma hablan? Con el idioma a la persona que están hablando, ¿no? Cuando el ángel Gabriel habló con María, cuando era virgen, no le habló en un idioma angelical porque ella le entendió, de hecho platicó con él, ¿sí? Habló con él. Ahora, Pablo está siendo irónico. Si yo conociera las lenguas angelicales, si es que existen, porque Pablo no sabía, entendemos que Pablo no sabía si existían, pero es una ironía, si existieran lenguas angelicales y yo las dominara, está siendo una ironía. Les refiero esto porque cuando pasamos por alto estas figuras del lenguaje, de repente hacemos teología de eso y decimos, bueno, está hablando en lenguas, pero yo no sé qué lengua es, debe ser una lengua angelical. ¿Y dónde dice la Biblia que hay lenguas angelicales? 1 Corintios capítulo 13. Bueno, pero eso es una ironía, es una burla de Pablo hacia aquellos que pensaban que tenían todos los dones. ¿Sí me están entendiendo? Pablo no está diciendo, existen lenguas angelicales que ustedes pueden hablar.
Él está diciendo, si acaso yo las conociera, si es que existieran, porque si usted recuerda, desde Génesis a Apocalipsis, los ángeles siempre han hablado el idioma de las personas con las que hablan, pero Pablo está siendo irónico. ¿Sí? Y ahí, cuando hacemos esta pregunta, ¿qué significó? Y nos vamos dando cuenta del género del libro, del subgénero del pasaje y de las figuras literarias que componen el pasaje, es menos probable que cometamos errores de interpretación y que pueda haber una mejor aplicación. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ironías. Ironías. Así es. Metáfora, símil, hipérbole, ironías, que son las más comunes. Existen otras, pero entran en alguna de este grupo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Nada más para confirmar. En cualquier género puede haber todos los subgéneros y las figuras literarias. No quiere decir forzosamente que poesía sea todo pura poesía, ¿verdad? Puede haber esos subgéneros. Así es. Parábolas, hipérbolas o ironías, ¿no? Exactamente. Porque no nada más que decir, por si Isaías, Ujú. historia narrativa, ¿no? Ujú. Eso no quiere decir que todo sea historia narrativa, como el otro día que te platiqué, el 11. Exactamente. Isaías 11, de la vara de Isaí, el tronco y todo. Subgénero. Subgéneros, y luego vienen las metáforas que te decía como el lobo y el cordero. Exactamente. Entonces, hay una conjugación de todos, de varios, perdón, en los géneros hay una conjugación de subgéneros y figuras literarias. No forzosamente debe de ser, si es poesía, pura poesía, ¿no? Ahí mismo tiene otros subgéneros y figuras para entenderlo. Exactamente. ¿Sí? Sí, para no pensar, este es nada más poesía y pura poesía es lo que habla, ¿no? Así es. Así es. Por ejemplo, si estoy leyendo el libro de Job, ¿no? Lo identifico con los de sabiduría. Pero eso no significa que todo el libro tenga esa característica. Así es. Va a tener subgéneros y figuras literarias. ¿Sí? Exactamente. Estoy leyendo el libro de Job, entonces sé que al libro como tal lo identifico en sabiduría. Pero a la hora de estudiar un pasaje voy a ver el subgénero de ese pasaje. No voy a decir, bueno, Job es sabiduría, así que todo lo que contiene es sabiduría. ¿Sí? Ya identifico el pasaje, a qué subgénero pertenece y lo que estoy leyendo, por ejemplo, Job 14, 1 o 14, 2, el hombre nacido de mujer, corto de días, como la chispa se levanta para el sufrimiento. ¿Sí? Una figura literaria. Entonces, vamos de mayor a menor. Veo el panorama de todo el libro, veo la parte que estoy estudiando, el párrafo, y luego, como si enfocáramos el microscopio, ¿no? Los versículos, cómo están formados, qué figuras literarias contienen. ¿Sí? Esto me prepara para responder a la pregunta, ¿qué significa? Pero tengo que hacer todo esto para responder a la pregunta, ¿qué significa? ¿Sí? Ok. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? A veces, cuando leemos la Biblia, y hay algunas cosas que interpretamos como si fueran para nosotros o para nuestro tiempo, y no nos basamos en todos estos géneros y figuras literarias. Sí, exactamente. Sí. Sí, se pasa por alto es esto que es importante. Sí. Se pasa por alto.
Y nos lleva, si la interpretación ya estuvo mal, si yo no respondo correctamente a la pregunta, ¿qué significa? La aplicación va a estar completamente equivocada. Si ya el primer paso, ¿qué significa? No lo hice correctamente, la aplicación va a ser un desastre. Eso, tomemos en cuenta que el error de los fariseos, de los enemigos de Jesús, radicó en el problema de la interpretación. ¿Qué significa? Recuerdan que en una ocasión Jesús le dijo a quienes le preguntaban acerca de quién iba a ser mujer, una mujer que había enviudado 7 veces, y Jesús les respondió, se equivocan y erran. ¿Por qué? Porque desconocen las Escrituras. Es decir, no han entendido el significado de la Escritura. Por eso la parte anterior, la lección que vimos ayer, si tú no entiendes de qué habla la Biblia, si no entiendes su teología, vamos a caer en el problema de los saduceos y de los fariseos. Erramos al desconocer la Escritura, y si desconozco la Escritura, desconozco también su aplicación. Por eso es importante que comencemos con la primera parte, la teología, ¿de qué habla la Biblia? Cuando yo responda a esa pregunta, entonces puedo saber cómo interpretar ese mensaje que se nos ha dado. Si no, vamos a errar en la interpretación y en la aplicación. Cuando Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, caminaba junto a los caminantes de Emaús, y ellos le comenzaron a contar, ¿eres tú el único forastero que desconoce todo lo que ha sucedido en los días pasados? Y comenzaron a hablarle acerca de un hombre llamado Jesús de Nazaret, que fue crucificado y que había dicho que habría de resucitar al tercer día, pero ellos decían, ha pasado el tercer día y él no ha resucitado. Y Jesús dice, el Evangelio de Lucas, que comenzando desde Moisés y pasando por los profetas, les anunciaba todas las cosas que iban a acontecer. Es decir, les llevó a una correcta interpretación de las Escrituras. Ustedes se equivocan porque están leyendo mal la historia, tienen que leerla de esta manera. Y cuando ellos entendieron o cuando ellos aprendieron a ver la Escritura, la historia, como Jesús se las estaba enseñando, dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él estaba hablando? ¿Cómo la misma Escritura puede provocar un cambio o puede ser estéril no por ella, sino por quien la está utilizando? ¿Sí me está entendiendo? La misma Escritura, usada por un rabino judío en el tiempo de Jesús, enseñándole a esos caminantes de Emaús, iba a ser estéril. Pero cuando la usó Jesús para hablar acerca de lo que ella decía acerca de Él, ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos decía todas estas cosas? No sé si está entendiendo mi punto. La Biblia es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Estamos de acuerdo con ello? Pero el simple hecho de leerla no significa que ella va a operar. Si el que la está usando la usa incorrectamente, obstruye su vida y su eficacia para aquellos que la están escuchando. La obstruye y impide que ella sea viva y eficaz para quien la estén escuchando, no porque ella haya perdido el poder, sino porque el que la está usando no sabe usarla correctamente y obstruye su capacidad, obstruye su virtud, su vida, su poder. Así que nosotros no debemos conformarnos con decir, mientras me hablen de la Biblia todo está bien. No. Porque aquel que te está hablando de la Biblia puede estar usándola de manera incorrecta, y aunque te estén hablando de la Biblia y la estén usando, está siendo estéril en la vida de los que están escuchando, porque por la incapacidad del que está usando la Escritura. ¿Sí? Esto lo debemos tener presente y eso nos debería llevar a tomar con seriedad el papel que estamos realizando como maestros, como pastores, como intérpretes de las Escrituras o como creyentes que a veces la enseñamos a otros. Porque lo mismo, si tú eres un creyente que le enseñas a otros la Escritura, tú puedes estar obstruyendo su poder o puedes estar ayudando al usarla correctamente, al trazarla correctamente, permitir que ella cumpla la función para la cual fue dada para el pueblo de Dios. Así que esto es bien importante y debe ser tomado con mucha seriedad.
No sé si quieran comentar algo, si vayamos bien en este punto. ¿Seguimos adelante? ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, algún comentario. Mi cara siempre es seria, así que no piense que estoy enojado y que, no, si me pregunto me va a regañar. Terminemos de ver la nueva predicación expositiva, vamos a hacer una evaluación. Sería bueno. Ser expositiva también la evaluación. Expositiva, sí. Sí, sería bueno. Sí. Vamos a... esto debe ser práctico, ¿verdad? Lo aprendemos para usarlo, para hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta bajo el punto 1, que es, o bajo el punto 1, que es interpretación literaria? La letra B. La primera pregunta es, ¿qué significa? Y tenemos 3 preguntas para responder a la pregunta del inciso A. ¿Qué significa? ¿Cuál es el género? ¿Cuál es el subgénero? ¿Y cuáles son las figuras del lenguaje? Luego tenemos en el inciso B, ¿qué significó en el contexto de este libro en particular? ¿Cómo respondo a esta pregunta? ¿Cómo respondo a la pregunta B? ¿Qué significó en el contexto de este libro particular? Es decir, eso que dijo o que escribió el apóstol o que habló el profeta, ¿qué significó? ¿Qué significó en relación a todo el contenido de esa carta o de ese libro? Bueno, tenemos 3 preguntas también que nos ayudan a responder la pregunta del inciso B. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuáles son los bloques mayores de material? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que aprender a ver cómo está organizada. Es decir, tenemos que aprender a encontrar sus párrafos. A eso se refiere con los bloques mayores. ¿Cuántos párrafos compone esta carta, este libro? ¿Por cuántos párrafos, por cuántos bloques está compuesto? ¿Se acuerdan que ayer decíamos que cuando no tenemos una teología clara, de repente podemos decir algo y después decir otra cosa contradictoria porque no tenemos una clara teología? Bueno, cuando nosotros no leemos un libro completo y nada más leemos una parte, podemos hacer lo mismo. Estoy leyendo, en la congregación estamos estudiando la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Pero supongamos que yo como el expositor no leo completa la segunda carta de Pedro. Entonces, no sé, este domingo voy a predicar sobre segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Así que solamente leo el versículo 13. Y no leo verso 1 hasta el 13 ni verso 14 hasta donde termina. Mi exposición puede ser equivocada. ¿Sí? Porque solamente me estoy enfocando en una parte. Siempre les he dicho a los hermanos que están estudiando hermenéutica, aunque ustedes vayan a predicar un solo capítulo, deben leer todo el libro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes tengan un panorama general de ese libro. Supongamos, estamos observando un campo. Yo debo ver el campo
con una perspectiva panorámica, ver todo lo que compone ese campo y después enfocarme en las partes que componen el campo, los árboles, la tierra, lo que compone ese campo. ¿Sí me están entendiendo? Si yo no hago esto, mi interpretación y mi aplicación va a ser equivocada. Si yo voy a leer, si yo voy a predicar sobre la segunda carta de Pedro, debo ver cuántos párrafos componen esa carta. ¿Cuántos párrafos? No cuántos capítulos. Esa es una gran diferencia entre párrafo y capítulo. ¿Sí? Hay un ejemplo muy claro de que muchas veces nuestras Biblias no están correctamente divididas en capítulos. Vayan conmigo a Hechos capítulo 4. Capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad. Muy bien. ¿Cómo comienza el capítulo 5? Pero, muy bien. Pero. Si yo no pongo atención a lo que estoy leyendo y voy a predicar Hechos capítulo 5 y comienzo en el capítulo 5, no me doy cuenta que lo que va a narrar el libro de los Hechos es parte de una misma historia. ¿Sí? Una historia que comienza, de hecho, no solamente en el cap 4:36, por ejemplo, en el 4:36 dice, y José, ¿se dan cuenta cómo empieza el verso 36? Y estas son palabras conjuntivas y nos está conectando con lo que dice atrás, pero también. Así que debo ir un poquito más atrás. Por ejemplo, en el 4:32, ¿cómo dice el 4:32? Muy bien. ¿Cómo dice? Y uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Bueno, otra vez veo que hay una conjunción. Aunque vaya yo a predicar del capítulo 5, a la hora de estudiarlo debo considerar todo lo que forma parte de ese capítulo. No sé si me estén entendiendo. Para ver cuál es el tema que se está desarrollando. Se nos está, en el capítulo se nos está hablando acerca de cómo era la vida de la iglesia, de su armonía o de su comunión. Y cuando llego al capítulo 4, verso 32, veo cómo vivían entre ellos. Uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Aunque yo no lo vaya a exponer a la hora de predicar, pero debo tenerlo en mi mente cuando lo estoy estudiando. Lo que está haciendo el narrador, lo que está haciendo Lucas, quien nos está narrando la historia, primero nos habla de cómo vivía la congregación en un solo corazón, en una sola alma, en una unidad. ¿Qué significa esto? Bueno, nos lo explica. Había quienes vendían sus propiedades y las llevaban a los pies de los apóstoles para que los apóstoles las distribuyeran entre los más pobres. Y luego nos da un ejemplo específico. Verso 36, José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, nos habla en particular de este hombre, nos pone un ejemplo positivo. Y luego en el capítulo 5 nos narra la historia de un ejemplo negativo. Cómo ser de un solo corazón, de manera general, se expresaba en la armonía de todos. Todos hacían lo que podían por los más necesitados. Y luego nos ofrece un caso en particular, un hombre llamado José, a quienes todos conocían como Bernabé. Y luego nos lleva un paso más. Había alguien que quería imitar sin tener el mismo corazón del cual se habló en el capítulo 4, verso 32. ¿Y cuál fue el resultado? Ahora, quizás solamente voy a predicar el capítulo 5, Ananías y Zafira. Pero si yo no tomo en consideración todo eso, mi interpretación va a ser equivocada. ¿Sí me están entendiendo? A la hora en que me paro al púlpito puedo utilizar lo que estudié antes como una introducción para que los hermanos también vean el panorama general, ¿sí? Pero me voy a enfocar solamente en el capítulo 5.
Pero ellos deben tener el panorama general, cómo el capítulo 5 se relaciona con lo que está atrás. Por eso es importante determinar los bloques mayores que componen el libro que yo estoy leyendo, la carta, el material que yo estoy usando. ¿Cuáles son los bloques y cómo armoniza uno con el otro? Bien, no sé si tengan algún comentario o si tengan alguna duda en este punto. ¿Cuáles son los bloques mayores de material y cómo se relacionan? Como lo estamos haciendo en este ejemplo de pasadita de Hechos capítulo 4. Como el apóstol, Lucas, quien nos está narrando la historia, en el 4:32, comienza a hablar de manera práctica sobre la unidad de la iglesia, pero esto se relaciona con lo que viene anterior. Cambia de tema, pero hay una relación, hay una lógica en el desarrollo, en la presentación de sus argumentos. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. La segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo el texto favorece el argumento de todo el tema? ¿Cómo, por ejemplo, el párrafo de Hechos capítulo 4, verso 32 hasta el 27, incluyendo el 5, hasta donde termina la historia de Ananías y Zafira, van a ayudar a que el argumento del escritor sea convincente a quien se lo está presentando? ¿Cómo? Ahí hay otro trabajo que vamos a hacer y que vamos a ver más adelante, que es importante. Pero ahora quiero que enfoquen su mente en esto. ¿Cómo el pasaje que yo estoy considerando, mi párrafo, dice la pregunta, favorece al argumento de todo el tema? Del libro, pero también lo vamos a ver más adelante, de todo el canon de la Escritura. Cómo Hechos y cómo el capítulo 4 o el capítulo 5 embonan en el gran rompecabezas del reino de Dios. Y aquí ya sería un trabajo mucho más extenso porque tendría que comprender desde Génesis a Apocalipsis cuál es la función de Hechos en el panorama del reino de Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Si tienen alguna pregunta, por favor háganla. ¿Algún comentario? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la gramática del texto? Aquí voy a poner atención a esto que les mencionaba, principalmente a las palabras que son conjuntivas, que unen un párrafo con otro. Voy a poner atención a verbos. Los verbos nos van a hablar mucho acerca de lo que se quiere, del énfasis que se quiere dar, qué verbos se están utilizando. Los voy a hacer en español, aunque lo mejor sería que se hiciera en el texto original, es decir, hechos en el griego, pero ya hacerlo en español, tratar de entender el verbo y cómo se está utilizando, nos va a ayudar también mucho a comprender el sentido, el argumento. Recordemos que nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, que Dios no solamente inspiró al escritor a escribir conceptos, sino que guió al escritor por medio del Espíritu Santo a usar palabras para comunicar su mensaje. Eso significa que las palabras son importantes a la hora de interpretar el texto. ¿Sí? No solamente los conceptos, sino también las palabras. Cuando resolvemos o respondemos a estas preguntas, una vez que hemos respondido a la pregunta del inciso A, ¿qué significa? A través de las tres preguntas, y a la pregunta del inciso B, ¿qué significó en el contexto de este libro particular? Estamos logrando la interpretación literaria. Entender el libro en su carácter literario.
¿Alguna pregunta? Nada más en el punto B de esto intermedio, cómo el texto favorece el argumento. No me quedó muy claro. Ok. En este caso vamos a observar, en el ejemplo que tenemos de Hechos capítulo 4, si yo estoy considerando mi párrafo desde el verso 32 hasta el verso 37 como un puro ejemplo, para responder a la pregunta B, ¿cómo el texto favorece el argumento de todo el tema? Lo primero que debo responder, ¿cuál es el argumento de este párrafo? ¿Cuál es su argumento? Regresamos en el verso 32 al inicio y dice, uno solo era el corazón y el alma de la multitud. Si este es el argumento, hablar de la unidad de la iglesia del primer siglo, ¿cómo todo lo que sigue contribuye a esa unidad? Tengo mi argumento, la unidad de la iglesia primitiva. Uno solo era el corazón y el alma. Está hablando de unidad. ¿Y cómo el escritor nos va a mostrar esa unidad? Bueno, leemos adelante en el verso 32, ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí está argumentando. ¿Qué les quiero dar a entender que la iglesia era de un solo cuerpo y una sola alma? Bueno, que compartían lo que tenían. ¿Sí? Compartían lo que tenían. Está argumentando. Verso 34, vemos las consecuencias de esa unidad. No había ningún necesitado. ¿Por qué no había ningún necesitado? Porque una sola era el alma de toda la iglesia, actuaban como un solo hombre. Esto no es cuestión de socialismo, no es cuestión de una política de ese tipo, ¿no? Tampoco, si ustedes leen el texto, está enfatizando la obra del Espíritu Santo en la unidad de la congregación, ni siquiera es el liderazgo. Porque en el capítulo 5 Pedro le dice a Ananías, ¿no era tuya la propiedad? Si te la hubieras quedado, ¿no estaría en tu posesión? Y si la vendiste, ¿el dinero no estaba en tus manos? ¿Qué está diciendo Pedro? Yo no te pedí que la vendieras. Yo no te dije, véndela, es tuya. Pudiste habértela quedado. Incluso cuando la vendiste, ¿te pedí el dinero? Yo no te pedí el dinero. Pudiste haberte quedado con el dinero. Tu pecado no está en retener o en vender. Tu pecado está en que intentaste mentir al Espíritu Santo, quien ha provocado la unidad de esta iglesia. Tú quieres tener algo que solamente el Espíritu Santo te puede dar. Y ahí está la aplicación del juicio. ¿Sí me están entendiendo? Cuando yo entiendo el aspecto literario, entonces, esto no tiene que ver con que alguien diga, oiga hermano, ¿y por qué no le dice a los hermanos que pues vamos a hacer algo por la gente pobre? Yo sé que hay hermanos que tienen chivos, que tienen borregos, unos que tienen 2 carros y nada más usan uno. ¿Por qué no hay que decir? Hay que decirles que lo vendan y vamos a ayudar a los pobres. No se trata de eso. Esto fue la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo no puede ser reproducida por el coaccionar humano. ¿Sí? No podemos obligar a la gente a que hagan algo que solamente el Espíritu Santo puede darles. ¿Sí me está entendiendo? Pero tenemos, entonces vamos viendo el argumento y el argumento también nos va aclarando el pasaje. Vamos viendo cómo Lucas estaba argumentando en favor de su tema o de su punto. Uno solo era el corazón y el alma de la multitud. También vemos los peligros de esa unidad, en el caso de la hipocresía de Ananías y Zafira. Y cómo fue resuelta. Así como el Espíritu Santo provocó la unidad de la iglesia, así el Espíritu Santo trajo juicio sobre aquellos que querían hacer lo que solamente el Espíritu puede hacer.
No fue Pedro quien dijo, por mi poder te mato, sino que fue el Espíritu Santo que había traído esa unidad quien ejecutó el juicio. ¿Sí se da cuenta de ello? Esto tampoco es una... si yo no entiendo el género literario y el argumento, hay personas que dicen, ¿te das cuenta del poder que puede tener un pastor? Imagínate que tu pastor te dijera, ahí están los que te van a sacar muerto. No, esto no se trata de Pedro, no se trata de ninguno de nosotros, pero hay quienes incluso al no entender el género literario llegan a esos extremos. Dicen, hombre, el pastor es capaz de tener un poder tremendo. Aguas, porque son los ungidos de Dios, no los toques, no hables de ellos, porque te vaya a pasar lo que Pedro hizo con Ananías y su esposa. ¿Pero de eso está hablando nuestro texto? No, el texto está hablando de la unidad producida por el Espíritu Santo y cada palabra argumentaba en favor de eso, incluso el juicio que vino a Ananías y Zafira de parte de Pedro, pero obrado por el Espíritu Santo. Entonces debemos ver cómo está el tema y cómo se va argumentando. Los argumentos que refuerzan ese tema que se está desarrollando. ¿Sí? Bien, no sé si haya quedado claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Dudas? Ok, solamente vamos con la interpretación histórica. Solamente vamos con la interpretación histórica. Así que tengo mi interpretación literaria, identifico el género, identifico el subgénero, identifico las figuras literarias, las figuras del lenguaje, y vamos al otro paso que es interpretación histórica. ¿Cómo respondemos o cómo hacemos la interpretación histórica? Respondiendo a estas preguntas. ¿Quién y cómo era el autor? Si hablamos del libro de Hechos, ¿quién era el autor? ¿Quién? Lucas. ¿Por qué fue Lucas? Sí, ¿y dónde dice que haya sido Lucas? Pero se cree por el contenido y la forma de expresión y de escritura con la que se redactó Lucas. Okay. Era una persona muy docta, era muy inteligente, era muy letrado, era lector. Así es. En el primer capítulo dice que él lo escribió, ¿no? Dice, no utiliza su nombre, pero sí hay una alusión. Dice en el primer tratado, Teófilo, te escribía acerca de todas las cosas. ¿Cuál es el primer tratado? Lucas. Así que vamos a Lucas capítulo 1. Al 1:3, por ejemplo. Me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Nos damos cuenta que tanto el evangelio que lleva su nombre, Lucas, como el libro de los Hechos, están dirigidos a la misma persona. ¿Sí? Entonces, en la interpretación histórica respondemos a esta pregunta: ¿quién fue el autor? ¿Quién era el autor? Y también otra pregunta que está en la misma pregunta: ¿quién y cómo era el autor? En este caso sabemos que Lucas fue doctor, por algunas evidencias que tenemos en el libro de Hechos, y a todo lo que nosotros encontramos en los textos le llamamos evidencia interna, porque está dentro de nuestro libro que estamos estudiando. A lo que investigamos en otras partes de las Escrituras o en comentarios o en diccionarios le llamamos evidencia externa,
porque la encontramos en otra parte de las Escrituras. Entonces, la evidencia interna es la que vamos a encontrar en nuestro pasaje, en nuestro texto, y la evidencia externa es la que vamos a encontrar en pasajes fuera del texto, ya sea de la misma Biblia. Por ejemplo, si encuentro en el libro de Marcos algo acerca de Lucas, eso es evidencia externa, porque no está en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Lo que yo encuentre sobre Lucas en Lucas es evidencia interna. Lo que yo encuentre en otros evangelios es evidencia externa. Si lo encuentro en un comentario, en un diccionario, en un libro histórico, sigue siendo evidencia externa, ¿sí? Evidencia externa se le llama de segunda mano o de segundo tipo. La interna, de primera mano o de primera fuente, son las que encontramos en la misma Biblia. De segunda fuente son las que encontramos en otros libros, ¿sí? Bien. ¿Cuál era su trasfondo y su experiencia? ¿Qué entendemos por su trasfondo? ¿A qué se dedicaba? Exactamente, ¿era griego o judío? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo era su educación? ¿Con quién fue instruido? ¿Sí? Todo lo que podamos saber de la persona es importante. Todo lo que podamos conocer de la persona es importante. ¿A quiénes escribía? Por ejemplo, el libro de Lucas, ¿cuál será su género literario? Narrativa histórica, muy bien. Eso fue en la interpretación literaria, ¿sí? Ahora ya estamos en el segundo paso, interpretación histórica. ¿A quiénes escribía Lucas? ¿A quiénes o a quién escribió Teófilo? Lucas? A Teófilo, ¿verdad? A Teófilo. ¿Dónde dice? Bueno, en su Evangelio y también en el libro de Hechos, ¿sí? Esa es evidencia interna. Ahí está la evidencia interna. Sabemos que Lucas no le escribió a la iglesia, Lucas no estaba escribiendo a la iglesia, no escribió a la iglesia de Jerusalén, no escribió a la iglesia de Galacia, no escribió a ninguna iglesia, escribió a una persona. Si su nombre era literal o era un seudónimo, no lo sabemos, pero sabemos que él lo identifica como Teófilo. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál fue la intención del autor al escribir este texto? Primero, para responder a esa pregunta de cuál es la intención de este pasaje, debemos responder a una pregunta que es más general. ¿Cuál es la intención del autor al escribir el libro o la carta? En resumen, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Sí? Para no hacerla tan larga. ¿Cuál es el propósito del libro? Antes de responder a la pregunta, ¿cuál es el propósito de este pasaje? Debo responder a la pregunta, ¿cuál es la intención del autor al escribir este libro? ¿Cuál es el propósito del libro? Eso es la interpretación histórica. ¿Por qué escribió? ¿Sí? No era por falta de tiempo, no era ¿por qué escribieron? ¿Cuál creen ustedes que haya sido la intención de Lucas al escribir el libro de los Hechos? Por ahí va. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, ese es el propósito de Lucas. Bueno, ese es el propósito de Lucas, ¿verdad? Ajá. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, ese es el propósito de Lucas, ¿verdad? Ajá.
Pero tenemos un propósito también específico en Hechos. Hechos capítulo 1. Dice en el verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí está recordando el propósito de Lucas. ¿Sí? Seguimos. Hasta el día en que fue recibido arriba después de dar mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, ante los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios. Y estando con ellos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál será el propósito del libro de Lucas? Del libro de Hechos, sí, gracias. Es la instrucción acerca de qué. Yo lo pondré con estas palabras. El propósito del libro de los Hechos es dar a conocer la actividad del Espíritu Santo en el reino de Dios. Porque el tema general de la Biblia es el reino de Dios. ¿Sí? Y el libro de Hechos da a conocer cómo el Espíritu Santo actúa en el reino de Dios tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. O sea, está hablando sobre la nueva era, la venida del reino, la actividad del Espíritu Santo en el reino de Dios. ¿Sí? Una vez que tengo el propósito general, puedo entonces comenzar a comprender el propósito de los textos. Ahí mismo, si tienen sus Biblias abiertas, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, bueno, antes de que vayan a Juan, hacemos otro ejercicio. ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir el Evangelio de Juan? ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir el Evangelio de Juan? ¿Cuál? La encarnación de Cristo. Sí. Vamos al ver, ¿así, Gerardo? ¿Perdón? Dar a conocer la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios, ¿sí? Así es, el verso 30 dice que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de los discípulos, y luego dice Juan, o bueno, escribe Juan, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas. Todo el Evangelio de Juan, sus 21 capítulos que componen el Evangelio, fueron escritos con el propósito de, para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que crean que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, y para que al creer en Él tengan vida eterna. Así que el Evangelio de Juan tiene el propósito de dar a conocer a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, para que quien lea y entienda esto pueda ser salvo. ¿Se dan cuenta cómo en la interpretación literaria identifico el género del libro, en la interpretación histórica voy entendiendo el propósito del libro y eso va reduciendo la interpretación y también la aplicación? Entonces ya no puedo usar el libro como yo quiera, sino tengo que ajustarme a la manera, el propósito.
Ahora, en algunos casos es muy fácil identificarlo porque el mismo escritor lo ha puesto, como en el Evangelio de Juan. Juan nos habla del propósito. Hechos, Lucas, algunas cartas nos dicen el propósito, pero en otros casos no lo vamos a encontrar explícitamente. Tenemos que leer, leer y releer hasta que entendamos por qué se escribió ese libro, esa carta, por qué se escribió, cuál fue el propósito. Si no entendemos el propósito, vamos a andar por acá y por allá encontrando nuestros propios propósitos. ¿Sí me está entendiendo? Es como cuando tú compras algo y no sabes para qué sirve, tú le ves la forma y dices, no, pues esto quién sabe para qué sea. Yo creo que lo voy a usar para esto, ¿no? Lo usas para una cosa para la cual no fue creada. Y luego dices, ahora me hace falta, ay, tengo algo que comprar, y lo usas para otra cosa. Y le das múltiples funciones, pero ninguna para la cual fue creada. Lo mismo con la Biblia. Si tú no entiendes el propósito, lo aplicas de una manera, de otra, pero nunca entiendes el propósito por el cual Dios inspiró al profeta o al apóstol a escribir aquello. Y si no lo entendemos, no lo podemos aplicar a la iglesia. Bien, concluimos la clase. Mañana, si el Señor lo permite, vamos a ver la última parte, la interpretación teocéntrica, y vamos a entrar con las... todavía nos faltan 2 puntos en la interpretación, y vamos a cerrar con la predicación expositiva, cómo aplicamos lo que hemos estado viendo. Así que terminamos interpretación y exposición. Vimos solamente 2 puntos, interpretación literaria e interpretación histórica. Muy bien. No sé si quieran comentar algo, si tenemos 5 minutos, si usted quiere hacer preguntas, comentarios, pueden hacerlos. ¿No hay dudas? ¿Todo quedó entendido o no entendieron nada? Hay 2 razones por las que a veces no hacen preguntas, porque o quedó muy claro o de plano no se entendió nada. Y yo siempre tengo temor de que sea lo segundo. ¿Comentarios? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? ¿O época, circunstancia, necesidad? Eso no significa que la Biblia no se aplique a nosotros. Tiene una aplicación porque somos parte del pueblo del pacto, pero sí debemos entender que la Biblia no fue escrita para nosotros. Y cuando digo para nosotros significa que no estábamos presentes, no estábamos ahí, por lo tanto no fue dada para nosotros. Es nuestra herencia, pero no se habló directamente para nosotros. Eso es a lo que me refiero, porque a veces cuando hago esta aseveración, la Biblia no fue escrita para nosotros, la pregunta es ¿cómo? Si no está escrita para nosotros, entonces ¿por qué las usamos? Bueno, a lo que me refiero es que ni pertenecíamos a la cultura ni al tiempo, pero tiene una aplicación para nosotros. La hemos heredado y tenemos que aprender a leerla para poder aplicarla. ¿Sí? Ok. ¿No hay comentarios? La importancia de aprender no solamente los que presiden o los que predican lo que es la predicación expositiva, sino a todas las personas, porque tu lectura de la Biblia también cambia, ¿no? Y lo que aprendes en tu propio estudio diario o cuando escudriñas la escritura cambia totalmente lo que Dios te habla a través de un texto o a través de un libro o una carta.
Ujú. realmente leerla como tal, como dice la escritura, como se tiene que interpretar bíblicamente. Así es. Así es importante tomar en cuenta esto. Si mañana tienen alguna duda o alguna pregunta, no es que no la puedan hacer ahorita, es que de repente después nos surgen preguntas y nos hubiera yo preguntado. Pero si ahorita no les surge ninguna pregunta y mañana tiene, al inicio vamos a abrir un breve tiempo de preguntas, de comentarios, en resumen de esta clase, y usted puede hacerla. Si la tiene ahorita y quiere hacerla, hágala. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido.